Bien, voy a ver un concepto de circuitos eléctricos que vamos a emplear para el análisis de los circuitos con diodos que vamos a comenzar a ver desde hoy. El concepto que quiero ver es el que está puesto en el pizarrón. Tengo dos fuentes de voltaje. La pregunta que yo les hago es, si conecto dos fuentes de voltaje en paralelo, ¿es válido hacer eso? Supongamos que tengo 10 volts, 5 volts. Si yo hago esa conexión, ¿es válido hacerlo? No. Entonces podemos anotar en nuestro cuaderno, porque esto es súper importante. Fuentes de voltaje, las fuentes de voltaje no se pueden conectar en paralelo. Lo repito, las fuentes de voltaje no se pueden conectar en paralelo. Yo le pongo tache a esto. Entonces no vayan a poner esto en el examen, sino van a tener un tache así, en rojo también. ¿Ok? Entonces fuentes de voltaje en paralelo no se pueden. A menos que, existe una excepción, a menos que las fuentes de voltaje, que ustedes díganme, ¿cuándo sí puedo conectarlas en paralelo? Cuando tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces si tenemos dos fuentes y tienen cualquier valor, pero que sea el mismo, por ejemplo, 7 volts, tiene palomita. ¿Ok? Las fuentes de voltaje en paralelo, no, si son de diferente valor. Si son del mismo valor, sí se puede. ¿Ok? Bueno. Voy a volver a resolver con más detalle el ejercicio 1 que vimos la vez pasada, al final de la clase pasada. El ejercicio 1 tenía una fuente de 10 volts, un diodo y una resistencia de 10K. Para el diodo dibujé mi voltaje de referencia como VD y una corriente de referencia como ID. Corriente de referencia como ID. Ok. El ejemplo lo hicimos para un diodo de silicio. Entonces, el modelo gráfico de un diodo de silicio, el modelo lineal que vamos a estar empleando, es utilizar una línea vertical que me represente el comportamiento del diodo cuando deja conducir corriente, y esa línea vertical corta este eje ¿en dónde? ¿En qué valor? En 0.7. ¿Cómo le llamábamos a este valor? B de on. Para el silicio, 0.7 volts. ¿Ok? Bien. Esta gráfica, este modelo gráfico del diodo, lo puedo llevar a un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico tiene dos partes. La parte que me representa la línea vertical y la parte que me representa la línea horizontal. Entonces, si defino mi modelo eléctrico, repito, lo tengo que definir en dos partes. Si el diodo enciende, le pongo, si el diodo enciende de on, lo voy a modelar con esta línea vertical. Esta línea vertical, ¿cómo la represento? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Una fuente. Ok, una fuente. Entonces me representaría una fuente. La voy a poner así. La vez pasada le agregamos también un diodo ideal para cortar esa recta, ¿se acuerdan? Para que no me represente una línea también en el eje de corrientes negativas. Por eso le pongo el diodo ideal. Todo esto lo encierro en un cuadro azul. Ok, este sería el ánodo y este sería el cátodo. Voy a poner el símbolo del diodo para que tengamos una referencia más clara. Este es ánodo y este es cátodo. Entonces todo el símbolo azul que tengo aquí está repetido acá. Cuando el diodo enciende, lo voy a sustituir por un modelo como este, por una fuente de voltaje. ¿Para qué es el diodo otra vez? Para borrar esta línea aquí, que no aparezca en la parte inferior. Lo platicamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Ok. Esta línea sobre el eje BD, ¿qué me representa? Circuito abierto, efectivamente. Entonces cuando el diodo está apagado,
Entonces le pongo DO, eso va a significar diodo apagado. El modelo del diodo va a ser un circuito abierto. Entonces lo encierro en un cuadrito azul. Igual, la misma referencia, el símbolo azul me está representando la referencia que estoy empleando. Esto es ánodo y esto es cátodo. ¿Ok? Son nuestros dos modelos. Ahí está. Hasta ahí es un repaso de lo que ya hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que no haya quedado claro la vez pasada? Con respecto al modelo. ¿No? ¿Sí está claro? Ok. Ahora, ¿por qué le tengo que poner una resistencia a mi circuito cuando estoy trabajando con diodos? Supongo que se me ocurre hacer lo siguiente. Tengo una fuente de 5 volts. Por ejemplo, las fuentes de laboratorio tienen una salida especial de 5 volts fijos, si lo han notado, ¿verdad? Bien. En alguna ocasión, un compañero de generación mío, cuando yo estudié la licenciatura, tenía curiosidad por saber qué pasaba si un LED es un diodo, ¿verdad? Si un LED lo conectaba directamente a la salida de 5 volts de la fuente. Entonces voy a repetir el experimento. Lo que él quería hacer era encender un LED, pero lo conectó así, un LED. Lo conectó directo. Bien. ¿Qué pasa en ese circuito? ¿Qué creen que pasó con el LED? ¿Encendió o no encendió? Pues encendió tantito y se quemó. Encendió tantito y se quemó. ¿Por qué se quemó? Esa conexión ¿es correcta o incorrecta? Olvidémonos que es un LED, pongámonos un diodo, este diodo, el de silicio, vamos a ponerle un diodo. Entonces le pongo un diodo de silicio que tiene este modelo. Entonces lo conecto ahí y al encender la fuente, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a encender porque es diodo de silicio, o sea, lo cambié, ya no es LED, es el diodo de silicio de este problema. Entonces lo conecto, enciende la fuente de 5 volts y ¿qué va a pasar? Corriente muy alta. ¿Qué va a pasar? Por un lado, la fuente de 5 volts me está dando 5 volts aquí fijos, ¿estamos de acuerdo? 5 volts constantes. Okay. Voy a representar esos 5 volts en este diagrama de ID contra BD. Entonces aquí tengo mi referencia, esto es BD, esto es ID. 5 volts, ¿dónde están? Si aquí está punto 7, 5 volts deben estar por acá, ¿no? ¿Esta fuente está polarizando en directo al diodo? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque la terminal positiva está asociada a mi referencia positiva, al ánodo, y negativa al negativo. Entonces lo está polarizando en directo. Si el diodo está polarizado en directa, el diodo dice, bueno, le dice a la fuente, se ponen a platicar. Entonces le dice a la fuente, ok, me estás polarizando en directa, yo voy a encender, pero cuando yo encienda, voy a fijar un voltaje entre mis terminales de ¿cuánto? De punto 7, así lo dice el diodo, así lo dice. Pero la fuente de voltaje es impositiva, todas las fuentes de voltaje son impositivas. Dice, no, yo aplico 5 volts. Pues la fuente dice, aplico 5 volts. El diodo dice, yo enciendo y fijo mi voltaje entre mis terminales a punto 7. ¿Qué está pasando? Tenemos dos fuentes de voltaje conectadas en paralelo, ¿cierto o no? Una de 5 volts y otra de punto 7. Y queremos que eso está mal, está prohibido. Si yo lo hago físicamente, si lo hacen ustedes físicamente, pues van a quemar algo. O queman la fuente, o queman el diodo. O queman las dos, ¿verdad? Entonces, ese circuito está prohibido, no se puede hacer porque quemamos las cosas. Quemamos diodo, quemamos fuente o quemamos las dos. Para evitar ese tipo de problemas, lo que se emplea es un resorte, aquí o acá, en serie entre las dos, un resorte que permita que las dos opiniones, este que está imponiendo sus 5 volts y este que también impone
su punto 7, puedan convivir sin ningún problema. Entonces, si yo agrego un resorte aquí, de hecho el símbolo de resistencia es muy similar a un resorte, ¿vean? Un resorte que puedo extender o comprimir desde el punto de vista de potenciales de voltaje. Entonces, el resorte resuelve el problema, el resorte es una resistencia. Resuelve el problema, porque deja a la fuente de voltaje, que es necia, imponer su valor, pues lo impone, 5 volts ahí están, y este impone su valor de punto 7 porque va a encender. Entonces, aquí puedo tener 5 volts con respecto a tierra, aquí puedo tener punto 7 con respecto a tierra, y la diferencia la absorbe la resistencia. ¿Cuál es la diferencia? 4.3. La absorbe la resistencia. Por eso tenemos que emplear resistencias, ¿ok? Para limitar corriente, por un lado, y para permitir que un sistema como estos, en el que tengo dos elementos que quieren imponer su voltaje, lo puedan mantener sin ningún problema, ¿ok? La resistencia absorbe la diferencia. Bueno, entonces, nunca podemos tener fuente en paralelo con diodo. Siempre tenemos que ponerle una resistencia de por medio. La pregunta para el problema era encontrar o calcular la corriente ID, el voltaje BD, IR y BR. Entonces BR lo voy a definir aquí con esta polaridad. ¿Por qué lo tengo que definir así y no al revés? ¿Por qué no le pongo aquí más y aquí menos? Porque estoy estoy suponiendo que la corriente de malla va a fluir en la misma dirección que tengo indicado aquí para ID. ¿Okay? Entonces la corriente IR va a ser igual a ID, la voy a poner aquí, IR. Van a ser iguales. Las defino siempre en el mismo sentido para facilitar las cosas en cuanto al análisis que vamos a hacer. Les repito, mientras no seamos expertos en circuitos, tomemos siempre el camino más fácil. El camino más fácil aquí es utilizar las referencias en la resistencia en cuanto a corriente, en el mismo sentido que la corriente en el diodo. Eso nos va a permitir facilidad en el planteamiento de las ecuaciones y análisis del circuito. ¿Okay? Bueno, pues nos pueden calcular todo eso. Solución. Ok, entonces, paso 1, quitar diodo. ¿Para qué? Para calcular el voltaje de Thevenin. ¿Y para qué quiero calcular el voltaje de Thevenin? Para tomar la decisión. Entonces, para calcular VT y decidir si el diodo enciende o se apaga. ¿Ok? Entonces, quitar el diodo para calcular VTH y decidir si el diodo enciende o se apaga. Entonces lo hago. Ya quité el diodo y voy a calcular el voltaje de Thevenin. Un detalle fino en cuanto a cómo definir el voltaje de Thevenin. Quiero que ustedes me lo digan. ¿Cómo debo definir el voltaje de Thevenin? En función de mi voltaje de referencia. Con la misma polaridad. ¿Ok? Ese detalle es fino. Tómenlo en cuenta cuando resuelvan un problema. Voy a definir mi voltaje de Thevenin. Lo voy a poner así con línea continua. Discontinua, perdón. Indicando que voy a respetar la misma polaridad de la referencia del diodo. ¿Para qué? Para facilidad del análisis. ¿Ok? Bien, entonces, voltaje de Thevenin definido entre esos dos puntos. Quito el diodo. Al quitar el diodo, estoy abriendo el circuito. Si abro el circuito, ¿qué puedo asegurar? Que no hay corriente. Acuérdense, circuito abierto significa corriente cero. Corriente cero implica que la corriente que va a fluir por aquí, ¿cuánto es? Cero. La ley de Ohm dice que si la corriente es cero, ¿cuánto vale el voltaje aquí? Cero. Entonces, este elemento, cuando el voltaje es cero, ¿se acuerdan que hay un análogo de voltaje cero? ¿Voltaje cero qué es? Un alambre. Pues como hay voltaje cero, la resistencia se comporta como un alambre. Y entonces es como si este nodo de tierra lo tuviera aquí. ¿Ok? Bueno, entonces defino dos voltajes nodales. El voltaje nodal VA lo voy a coincidir con el nombre de esta terminal del diodo que se llama ánodo. Voltaje nodal C, cátodo. Entonces lo defino acá, defino dos nodos, nodo A y nodo C. Calculamos entonces
el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces viene aquí cálculo de VTH. Para ello calculo el voltaje nodal A. ¿Cuánto vale el voltaje nodal A? 10 volts. Ya sabemos cómo se calcula el voltaje nodal, cómo se mide, ¿verdad? Con el multímetro que teníamos la vez pasada, entre este punto y tierra. 10 volts. Voltaje nodal en C. 0, punta roja aquí, punta negra acá, me da 0. Entonces, el voltaje de Thevenin está definido como, me dice, VA menos VC, 10 menos 0, 10 volts. Sale. 10 volts, voltaje de Thevenin 10 volts. Ok, ya calculé el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese valor? Lo comparamos. Ok, entonces, comparar VTH con VD-ON, que vale 0.7 volts para este ejemplo. Pues sería paso 2, paso 3, les voy poniendo números, a lo mejor no coinciden bien, no están bien ubicados, pero los voy a tener como referencia. Entonces, paso 3, comparar VTH con VD-ON. Entonces, comparo. VTH resultó 10 volts. Lo comparo contra VD-ON, que vale 0.7 por ser un diodo de silicio, y veo que es mayor. Al ver que es mayor, ¿esto qué implica? Que el diodo va a encender, y entonces el voltaje entre sus extremos va a ser este, porque voy a utilizar este modelo, porque va a encender. ¿Ok? Entonces, eso me sirvió para tomar la decisión. El diodo va a encender. El trimestre pasado me hacían una pregunta, se las hago yo ahora a ustedes. Calculamos este voltaje de 10 volts y decimos que el diodo va a encender y va a encender con 0.7. La pregunta que me hicieron el trimestre pasado es, ¿qué pasa con el voltaje Thevenin? ¿Lo voy a perder? Pues vamos a ver qué va a pasar con ese voltaje. Déjenme volver a dibujar el circuito. Ya tomé la decisión. Cuando yo coge el diodo y lo inserte aquí, el voltaje de Thevenin que calculé, lo repito, me sirvió nada más para tomar la decisión. Al momento de conectar el diodo aquí, pues lo voy a hacer. Tengo 10 volts. El diodo lo voy a conectar. Ahí está. Tengo mi voltaje de referencia, corriente de referencia. Ok. Después de haber pasado por este proceso en el que ya determiné que el diodo va a encender, díganme cuánto va a valer el voltaje aquí. ¿Cuánto va a valer? 0.7 volts. Ok. Antes, cuando no estaba el diodo, tenía 10 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo conecto, enciende y establece 0.7. ¿Qué pasó con el voltaje de Thevenin? ¿Se perdió? ¿Desapareció? ¿De dónde proviene el voltaje de Thevenin? En este circuito, ¿de dónde proviene el voltaje de Thevenin de 10 volts? ¿De dónde? De la fuente, exactamente, de la fuente. Okay. Cuando yo inserto el diodo y el diodo enciende con 0.7, a la fuente no le estoy haciendo nada. Los 10 volts siguen estando aquí. Lo que pasa es que ahora el diodo tomó la decisión de encender y encendió con 0.7. Entonces, mi voltaje de Thevenin que tenía antes el circuito abierto, al momento de insertar el diodo, como ese voltaje de Thevenin provenía de la fuente, y a la fuente no le hice nada, pues este voltaje se va a repartir, porque así lo dice la ley de Kirchhoff de voltaje. 0.7 lo va a tomar el diodo. De los 10, 0.7 va a tomar el diodo. ¿Cuánto debe tomar este? La diferencia, ¿verdad? ¿Que sería cuánto? 9.3. ¿Por qué tengo ese voltaje? ¿Por qué? Porque así lo dice la ley de Kirchhoff de voltaje. Y lo voy a hacer. Salto de aquí para acá, tengo una subida de 10 volts. De aquí para acá, ¿qué tengo? ¿Subida o caída? Caída. Menos 0.7. Y de aquí para acá, ¿qué tengo? ¿Subida o caída? Caída. Menos 9.3 volts. Eso me da 0. ¿Ok? ¿Qué me representa el 0.7? Lo voy a poner ahora con letras. Me representa el VD-ON. ¿Qué me representa el 9.3? La ley de Ohm, que es IR por el valor de la resistencia. ¿Ok? Es una caída de tensión en resistencia. Este es el voltaje encendido del diodo.
Bien, entonces voltaje de D, la resistencia ya lo tengo, ya lo calculé. Voltaje en el diodo también, ya lo determinamos. Ahora vamos con la corriente. Como el circuito está en serie, se cumple que la corriente ID es igual a IR. Entonces sería paso 4, cálculo de la corriente. Entonces ID es igual a IR. Ok, si mi circuito tiene una resistencia, entonces fijemos nuestra mirada en la resistencia. ¿Por qué en la resistencia? Porque si ya conocemos el voltaje aquí en una resistencia, por ley de Ohm es muy fácil calcular la corriente. Calculo IR por ley de Ohm. ¿Me dictan? IR igual, calculado en la resistencia por ley de Ohm, sería voltaje en la resistencia entre el valor de la resistencia. Esa es la ley de Ohm, ¿verdad? Ok, ¿cuánto vale VR? ¿Lo conozco? ¿Cuánto? 9.3 entre un K. Siempre que dividamos algo entre K, eso me da milis, ¿verdad? O sea, el K pasado al numerador pasa como 10 a la menos 3 y eso es milis. Entonces voy a tener 9.3 miliamperes. Igual a ID, porque están en serie. Me piden calcular la corriente en el diodo. Entonces, para no meterme con la exponencial, ¿se acuerdan? Por eso estamos utilizando este modelo. Calculamos la corriente aquí en una resistencia y como es igual, entonces la corriente ID ya queda determinada. ¿Sí está claro? Y ya calculamos todo el problema. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, hagamos el siguiente problema. Es un problema muy parecido, quiero que lo hagan ustedes. Primero se los voy a plantear y lo van a resolver ustedes. Se lo voy a plantear de manera gráfica. Entonces vamos a ver, ejercicio 2. Se los voy a plantear y quiero que ustedes intenten resolverlo. Ahí está mi problema 2. Es casi igual. Lo único que está variando exactamente es que la fuente, que se llama BCCI, vale 0.5 volts. ¿Ok? Entonces vamos a ver el procedimiento gráfico de solución y ahorita lo van a hacer ustedes escrito. Procedimiento gráfico. ¿Cuál es el primer paso? Quitar el diodo. Ok. Pues voy por mi voltmetro y ya les expliqué cómo funciona, cómo se interpreta. Entonces, ya que tengo el voltmetro, ya que quité el circuito, ¿qué hay que hacer? Colocarnos en un nodo, medir voltajes nodales. Mido el voltaje nodal aquí. ¿Cuánto me da el multímetro? 0.5, como voltaje nodal, que es el valor de la fuente. ¿Ok? Coloco mi multímetro aquí. Acuérdense que este no es lo mismo porque es un alambre, es tierra. ¿Y cuánto mide el multímetro? ¿Es correcto? Sí, porque el circuito está abierto, no hay corriente y ya vimos todo eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué hay que hacer? Ya tengo los dos voltajes nodales. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la diferencia para encontrar el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Entonces hacemos la diferencia de esta manera. Estoy restando dos voltajes nodales, se los explico nuevamente. La punta roja tiene un valor de 0.5 con respecto a tierra. La punta negra tiene un valor de 0 con respecto a tierra porque está en tierra. Y entonces la diferencia es 0.5. Ya que calculamos eso, ¿qué hay que hacer? Compararlo contra el B de Ohm. ¿Cuánto vale el B de Ohm si es de silicio? 0.7. ¿Qué decisión tomamos? No enciende, no enciende. ¿Ok? Y si no enciende, ¿cuánto vale la corriente en el circuito? 0. Ok, entonces vamos a pasar a la simulación total, que es colocar el diodo. Efectivamente vemos que no hay corriente. Ok, ahora lo más difícil va a ser que me digan cuánto vale el voltaje en el diodo. Ya lo conecté, ya está conectado. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje en el diodo? Acuérdense que el diodo encendió o no encendió. Ok, ¿cómo se modela? Como circuito abierto. Ok, si yo pongo el multímetro en el diodo, ¿qué lectura me debe dar? Me voy a regresar al cálculo del voltaje de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin quité el diodo, ¿cierto o no? Ahí está. Ok. Voy a poner el multímetro en donde estaba el diodo. Entonces, cojo el voltmetro
y lo coloco aquí. ¿Qué lectura me da? 0.5, ¿de acuerdo? Ok. Bien. El voltaje que estoy midiendo ahí es el circuito abierto. Ok. Ahora, conecto el diodo. Ya sabemos que el diodo no va a encender. Y conecto el multímetro ahí. ¿Cuánto me va a marcar otra vez? Ok, 0.5. ¿Y si lo pongo en la resistencia? ¿Por qué 0? Perfecto. Ok. Bueno, quiero que lo resuelvan ahora en forma escrita en su cuaderno, siguiendo los mismos pasos. Ok, vamos a resolver la pregunta de su compañero. Te llamas Daniel. Daniel propone, ¿qué pasa si al momento de calcular el voltaje de Thevenin, el voltaje de Thevenin nos da un valor de 0.7? ¿Qué va a pasar? Va a ser igual al voltaje, cuando hagamos la comparación van a ser iguales. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué pondrían? ¿Que el diodo enciende? Bueno, y si enciende, ¿cuánto vale la corriente en el circuito? Si va a encender con 0.7 y esto vale 0.7, tiene que valer 0.7, ¿verdad? Para hacer el caso. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente? 0. ¿Cuánto vale la corriente aquí? 0. Pues voltaje aquí, 0. Voltaje aquí y 0.7. Entonces, ese sería el caso. El diodo, digamos que está encendido, está al borde de encender, o al borde de... Entre las regiones de conducción y no conducción, podemos considerarlo encendido, pero no hay corriente, porque no hay voltaje suficiente para que haya corriente. Sí suficiente para que encienda, pero no para que haya corriente. ¿Ok? Lo cual es válido, puede ser. El diodo estaría operando aquí, vean, exactamente aquí en ese punto. Voltaje de 0.7, pero no hay corriente. Ok, entonces el método creo que está fácil, ¿no? El método de solución, ¿cómo lo ven? Está fácil. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Quitar diodo, encontrar voltaje de Thevenin, compararlo y tomar decisión. Una vez tomada la decisión, entonces ya seguimos el análisis modelando esto con fuente de voltaje si enciende o circuito abierto si no enciende. ¿Ok? Ese es el camino que se sigue en cualquier circuito que contenga diodos. Utilizo dos diodos, los dos de silicio. Los dos van a encender con 0.7. ¿Cómo resolverían ese problema? Tenemos que quitar los dos diodos, ¿ok? En lugar de manejar un diodo, pues manejamos los dos. Los manejamos pegaditos, juntitos, o sea, quito todo esto y lo manejo como si fuera un diodote. ¿Que enciende con cuánto? Ok, y el proceso de análisis es el mismo. ¿Ok? Encontramos voltaje de Thevenin. Si el voltaje de Thevenin es mayor a ¿cuánto? A 1.4 los diodos se encienden. Si es menor no encienden y ya sabemos qué hacer. Si encienden los modelamos con fuente de voltaje cada uno y si no encienden con circuito abierto. Y listo. Se repite el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y si fueran tres diodos en serie, igualito, ¿verdad? ¿Cuál sería el voltaje de comparación con tres diodos? 2.1. ¿Ok? Entonces podemos manejar este tipo de circuitos, ¿de acuerdo? Bueno, una variante más difícil. Los dos son diodos de silicio. Los conecto así. A ver, ¿dijeron algo interesante? Ya no encienden, lo podemos asegurar. No importa el voltaje que pongamos acá. No importa el voltaje que pongamos acá. Uno de los diodos nunca va a encender, ¿cierto o no? ¿Qué opinan? ¿Sí? No importa el valor y no importa la polaridad que le pongamos acá. Uno de los diodos no va a encender. ¿Por qué digo eso? Porque va a estar polarizado en inversa, ¿verdad? Por eso. Y si está polarizado en inversa, ¿cómo lo modelo? Como circuito abierto. Ya, el circuito abierto me facilita todo. ¿Cuánto vale la corriente? 0. Y si la corriente vale 0, supongo que este es el circuito, ¿cuánto vale el voltaje entre este punto y este punto? Si yo lo defino así, ¿cuánto vale ese voltaje? Perfecto, 5 volts. Porque como no hay corriente, no va a haber caída de tensión aquí. Entonces todo el voltaje se lo come el diodo.
o el arreglo de diodos, ¿verdad? Mismo circuito, 5 volts, mismo, pero ahora cambio, posición del diodo. Aquí tengo R, un K, y aquí tengo el diodo 1. Ahí está. Ese circuito se resuelve igual que este, ¿cierto o no? Igual que... ¿Cuál fue? Este, ¿verdad? Este. Se resuelve igual. Nada más cambia la posición del diodo, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo en forma cualitativa. Quito el diodo, se lo quitamos. Mido el voltaje nodal aquí. ¿Cuánto mide el voltaje nodal aquí? El diodo se ha quitado. 5, correcto. Voltaje nodal aquí, 0, porque estoy en tierra. Entonces la diferencia es 5 volts. Tomo la decisión. El diodo va a encender, porque es mayor, 5 es mayor a 0.7, el diodo enciende. Si enciende, lo inserto acá y lo modelo como una fuente de ¿cuánto? De 0.7. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener ¿qué voltaje? ¿Qué voltaje aquí? 0.7. ¿Aquí cuánto voy a medir? 4.3, exactamente. Aquí 5 y se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿verdad? Entonces se resuelve de manera similar a esto. Lo único que intercambió fue la posición del diodo, similar a esto. Entonces no hay problema, ¿verdad?, para resolver esto. Ok. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale la corriente de malla en ese circuito? ¿Cuál sería su respuesta? 4.3 miliamperes, efectivamente. Ok. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale la corriente ID1? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuánto? 4.3 miliamperes. Ok. La misma que fluye por la resistencia. La voy a poner. Por aquí está fluyendo una corriente IR que vale 4.3 miliamperes. Ahí está. Entonces, esta corriente tiene que ser igual a esta, forzosamente, no hay de otra. Voy a hacer un cambio. Conecto un diodo de silicio, diodo 2, en paralelo. Ok. Los dos diodos son de silicio y están en paralelo. Otra vez. Los tomamos en bloquecito. Este es mi bloquecito. Y todo ese bloque se va a comportar como si fuera un solo diodo gordo. ¿Que va a encender con cuánto? Va a encender con 0.7, ¿verdad? Es un diodote, pero diodote hacia lo ancho. Entonces enciende con 0.7. Entonces quito toda la caja roja, la quito. Hago el análisis que ya vimos acá. Encuentro voltaje de Thevenin que vale 5 volts. Lo comparo contra 0.7. Tomo la decisión de que van a encender o no. Sí, ok. ¿Y si encienden, cómo los modelo? Como fuente de voltaje. ¿Esta fuente de voltaje de cuánto? ¿De qué valor? ¿Y esta fuente de voltaje? ¿Se vale? ¿Dos fuentes de voltaje en paralelo se valen? Sí, porque tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces encienden los dos. Ahora la pregunta difícil va a ser la siguiente. Primero, ¿el voltaje aquí cuánto mide? Ok, ya puse los diodos. Pues vale 0.7. ¿El voltaje aquí cuánto mide? 4.3. ¿Cuánto vale esta corriente? 4.3 miliamperes. Ya está conectada la cajita. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale ID1? 2.15, que es la mitad, ¿verdad? La mitad. Aplicamos ley de Kirchhoff de corrientes ahora. Ley de Kirchhoff de corrientes aquí. LKC. Y entonces está entrando una corriente de 4.3 y salen dos corrientes. Una ID1 y una ID2. Como los diodos son iguales, se reparten la corriente a la mitad. Es decir, aquí tiene que salir 2.15 miliamperes y aquí 2.15 miliamperes para que la suma de las dos, que son corrientes que están saliendo del nodo, sea igual a la corriente que está entrando al nodo. Bien, si tuviera 3 diodos de silicio en paralelo, la corriente se divide en 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Último caso. ¿Y si un diodo es de silicio y uno de germanio? A ver, entonces. Estos 5 volts, la misma resistencia de un K. Y dos diodos. Es más, lo pongo de distinto color para remarcar. Son diferentes. Ahí está. Este es germanio. Y este es
silicio. Ok, vamos a ver ese caso. Dos diodos diferentes conectados en paralelo. Primero, el diodo de silicio enciende con ¿qué valor? 0.7. Y el de germanio con 0.3. ¿Cuál es el procedimiento de análisis de este tipo de circuitos? Pues otra vez, en cajita, lo consideramos como un diodo raro. Quitamos la caja verde y calculamos voltaje de Thevenin. Entonces quito caja verde, calculo voltaje de Thevenin, pongo mi multímetro aquí. ¿Y cuánto mide el multímetro? Sin la cajita, 5. Okay, 5, porque el circuito está abierto. Mi voltaje nodal equivale a 0 porque está en tierra. Entonces tengo un voltaje de Thevenin de 5 volts. Ok, ya sabemos entonces que el voltaje de Thevenin vale 5 volts. VTH, 5 volts. Ahora, voy a tener que comparar, pero voy a hacer dos comparaciones. ¿Voy a comparar contra qué? Contra V de ohm, pero ¿el V de ohm de quién? V de ohm del de silicio. Vamos a comparar contra los dos. Este vale punto, del silicio, ¿cuánto vale? 0.7. Pero ya lo estoy poniendo mayor aquí, no le lo voy a poner signo. Y voy a comparar contra, también, contra el V de ohm de germanio, que vale 0.3. Ahí está. Ok, 5 volts. ¿Es mayor que 0.7? Sí. ¿Es mayor que 0.3? Sí. Ok. Supongan que yo no sé ahorita nada de diodos. Yo digo, los dos diodos se encienden. Los voy a empezar por ahí. Yo digo, los dos diodos se encienden. Ok. Si este enciende, lo voy a modelar como una fuente de voltaje de ¿qué valor? 0.7. La pongo. Si yo digo, esto también va a encender, este lo voy a modelar como una fuente de voltaje de ¿qué valor? 0.3. Tengo fuente de voltaje en paralelo, esta vale 0.7, esta vale 0.3, ¿y qué quedamos? No se puede, no se puede. Pues no se puede. Pues no puedo irme por ahí, no, ese razonamiento que estoy aplicando es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya definimos que fuentes de voltaje en paralelo de diferente valor no se puede. Entonces mi razonamiento es incorrecto. ¿Ok? Bueno. Tengo 4 posibilidades de combinar a los diodos ahí. Que los dos diodos se enciendan ya queda descartado. ¿Ok? Pero puedo hacer combinaciones. ¿Qué pasa si digo, bueno, la última combinación que es los dos diodos abiertos no se puede, ¿verdad? Tampoco se puede porque el voltaje de Thevenin los va a encender, algunos lo va a encender. Solo me quedan dos combinaciones. ¿Cuáles son? Que este encienda y este se apague, o que este encienda y que este se apague. Solamente esas dos son las que tengo que analizar. ¿Ok? Bueno, probemos una. Probemos, suponiendo que yo digo, el que va a encender es el de silicio y el de germanio no. Bueno, si digo eso tengo que demostrarlo. Entonces ahí va. Mi suposición ahorita es, no sé si va a ser cierto, yo digo, diodo 1, que es de silicio, enciende. Diodo 2, que es de germanio, está apagado. ¿Esto será cierto? Vamos a verlo. Tengo ID contra BD. Ok, diodo de silicio, lo modelo. Una línea en punto 7, una línea azul. Este es silicio. Germanio, con rojo. ¿Enciende en cuánto? Punto 3, lo pongo aquí. Entonces, en rojo tengo germanio. ¿Ok? Bien, yo estoy suponiendo que el diodo de silicio va a encender. Entonces, en el lugar del diodo de silicio, como estoy suponiendo que va a encender, voy a poner una fuente de voltaje ¿de qué valor? De 0.7, ¿verdad? Estoy suponiendo que se enciende. Entonces aquí le pongo 0.7. Bueno, pero si el diodo de germanio está en paralelo con el diodo de silicio, elementos en paralelos tienen el mismo ¿qué? Voltaje. Entonces, si se enciende con 0.7, ese 0.7 tiene que estar aplicado al diodo de germanio forzosamente. Forzosamente ese voltaje tiene que quedar aplicado al diodo de germanio, ¿sí o no? Ok, vamos a ver en el modelo de germanio, que es la línea roja, si el diodo de germanio aguanta los 0.7. Entonces, el azul le dice, yo voy a imponer aquí 0.7. ¿El rojo qué va a decir? No, pues va a protestar, ¿no? Yo voy a imponer 0.3. Porque si me impones 0.7,
Es el caso que les platiqué del ejemplo de encender un LED con una fuente de 5 volts, ¿verdad? Aquí quisiera encender un diodo de germanio con una fuente de 0.7. ¿Qué le va a pasar al diodo de germanio? Se quema, se quema. Entonces, esa posibilidad que escogí no es posible. Vamos a ver si la otra es posible. Entonces, ahora, el diodo 1, que es de silicio, lo considero apagado. Y el diodo 2, de germanio, encendido. Vamos a ver si esto es cierto, si puede ser. Ok, entonces, analizamos el circuito. Si este va a encender, lo modelo con fuente de voltaje de ¿cuánto? 0.3. Por estar conectado en paralelo con este, debe estar soportando aquí 0.3. Vamos a ver qué dice el diodo de silicio. ¿Ok? Entonces, el rojo dice, yo voy a imponer mi voltaje de 0.3. Entonces lo impone. Silicio, ¿lo acepta o no lo acepta? Silicio está aquí. Sí, lo puede aceptar. Está en polaridad directa, pero abierta. ¿Por qué? Porque esta línea azul me representa un circuito abierto. Y un circuito abierto no hay problema. Puede soportar cualquier voltaje. Llegué a una condición estable. El mismo circuito se queda ahí en forma estable. Nadie protesta. ¿Ok? Conclusión o moraleja de esto. Cuando tenemos diodos en paralelo, el que va a encender es aquel que tiene su voltaje de encendido más bajo. Ok, anótenlo así y lo hicieron en cuadro rojo. Si le ponemos una resistencia aquí, ¿qué pasaría? Este mismo circuito le agrego una resistencia aquí, de un K igual. Encienden los dos diodos. Este con 0.7 y este con 0.3. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver si es cierto. Les voy a cambiar esto. Fíjense el cambio que voy a hacer, fíjense. Igual. O sea, primero tomas toda la cajita, la quitas. Entonces tomas tu voltaje de T acá. Y entonces el voltaje de T lo comparas contra el voltaje de encendido de este. Variante en este problema. Fíjense lo que voy a hacer. Este es de silicio, este es de germanio. Bueno, vean lo que voy a hacer. Germanio, silicio. Díganme qué pasa en este circuito. Tómense su tiempo y díganme qué pasa en este circuito. Solo prende el de germanio con ¿cuánto? Si me dicen eso, quiere decir que este no va a encender. ¿Por qué este no va a encender? Porque el voltaje que está imponiendo este, que es 0.3, no alcanza a encender al diodo de silicio. El ejercicio lo voy a llamar 2, pero no son 2 porque ya hemos visto muchos por allá. Ok, vean el problema. El problema ya está más difícil desde el dibujo, ¿verdad? Desde el dibujo está más difícil. Un poco más difícil. Y aparte están poniendo fuente negativa para complicarlo más. Entonces vamos a resolverlo. Primero vamos a resolver el dibujo. Primero tenemos que entender el dibujo. Y luego ya nos metemos al método de análisis. Entonces primero el dibujo. Ahí va. Cuando me muestran una bolita nada más y me dicen aquí hay un E1 de 10 volts, la letra E es similar a la letra B, significa que hay un voltaje aquí de 10 volts, ¿verdad? De 10 volts con respecto a ¿qué? A tierra. Voy a volver a dibujar el circuito. Entonces esto me representa una fuente más, menos, conectada a tierra, vale 10 volts, y ahí está la bolita. Y luego sigo dibujando el circuito, R1, el diodo D1, R1 vale 4.7K, aquí tengo B0, aquí tengo la resistencia R2 que vale 2.2K y aquí me detengo, en esa bolita. Esa bolita me dice, aquí hay una E2, o sea, ¿una qué? Una fuente de valor menos 5 volts. Ok. Ahí me detengo porque también los signos menos cuando aparecen así nos llegan a confundir y si nos confundimos cometemos errores en los análisis. Entonces ahí va. Durante este trimestre, durante lo que dure este trimestre, les voy a imponer mi manera de ver las cosas en cuanto a las fuentes, cuando vienen así negativas. Cuando manejamos fuentes negativas, la propuesta va a ser la siguiente. Lo voy a poner con rojo.
Lo voy a modelar como una fuente de voltaje, ahí está. De hecho, ahí no estoy diciendo nada nuevo, pues es una fuente, pues ahí está la fuente. ¿Okay? Lo nuevo y lo que quiero que sigamos siempre es lo siguiente. El signo menos, vamos a manejarlo con los signos de la fuente, nada más. Signo menos con los signos de la fuente. ¿Okay? El signo menos. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí iba a tener un valor negativo de menos 5 volts, lo voy a poner así. Menos y más. ¿Okay? Si el valor es positivo, le pongo más, menos, con respecto a tierra. Si es negativo, le pongo menos, más, con respecto a tierra. Bueno, esto rojo es imposición, por eso está en rojo. Es un decreto. Así quiero que lo maneje. ¿Okay? Y luego, el 5 volts, el número, pues se lo pongo aquí a un ladito. 5 volts y ya está. ¿Verdad que es una fuente negativa? Ok, así lo vamos a manejar siempre. El número siempre tiene que estar positivo. Ya resolvimos el problema del circuito, de dibujo nada más, de dibujo. Ok, vamos a resolverlo. Lo que nos piden ahí es encontrar B0. Entonces, determinar B0. Ah, no piden más cosas. Determinar la corriente aquí. Entonces, a ver, calcular B0, calcular I, calcular BR1 y BR2. Ok, entonces nos quieren calcular todo esto. Bien, entonces vamos a trabajar con este circuito siempre. Dibujamos nuestras fuentes, ya vimos la convención. Y ahora aplicamos los mismos pasos que hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Primer paso. Quitamos el diodo. Entonces paso 1. Quitar diodo. Entonces vuelvo a dibujar el circuito como me queda después de quitar el diodo. Tengo 10 volts, R1, 4.7K, resistencia R2, 2.2K y fuente, 5 volts, B0. Ya quité el diodo, ¿qué más hago? ¿Y cómo lo defino? ¿En dónde pongo el más y en dónde el menos? Ok, pongo mi referencia aquí, esto es BD, esto es ID, hago coincidir el voltaje de Thevenin con la polaridad de mi BD. Entonces ahí está, coincide, ok, pues ya lo hice. Ahora, calculo el voltaje nodal en el ánodo, defino este nodo, le voy a llamar nodo A, y este va a ser el nodo C, voltaje nodal en el cátodo. Entonces calculo voltaje BA, ¿a qué es igual BA? Perfecto. 10 volts porque el circuito está abierto, ya sabemos todo, ¿verdad? Lo que implica, no hay corriente, no hay que de tensión acá, entonces los 10 volts los tenemos ahí. Ok, voltaje nodal en el nodo C. Perfecto, menos 5 volts, porque se mide aquí con respecto a tierra, ¿verdad? Y estamos midiendo menos 5 volts. Igual, el circuito está abierto, no hay que de tensión aquí porque no hay corriente. Tenemos esto. Calculamos voltaje de Thevenin. ¿Me dicen cómo calculo el voltaje de Thevenin? BTH, que es igual BA menos BC. Ok, BA, ¿cuánto vale? 10 volts. Menos 5, efectivamente. Y eso me da 15 volts. Positivo. ¿Qué significa el signo positivo con respecto a mi referencia de BTH? ¿Qué significa el signo positivo con respecto a mi referencia? Que efectivamente aquí es más, aquí tengo un potencial mayor que el de acá. Cuando es más, significa que este valor está coincidiendo con este. Es decir, que este nodo está más alto que este. ¿Okay? De hecho, lo veo en el circuito, ¿no? BA está a 10 volts de altura y este está a menos 5 volts, está por abajo del piso. Menos 5 volts. ¿Ok? Bueno, bien. ¿Para qué nos sirve el voltaje de Thevenin? Ok, entonces tomamos la decisión. Paso 2. En el paso 1 iba a quitar el diodo y calcular Thevenin. Sí, claro. Aquí paso 2 sería calcular Thevenin, ¿verdad? Calcular BTH. Entonces sería paso 3. Paso 3, tomar decisión, ¿verdad? Tomar decisión. Ok, entonces comparo BTH, que vale 15 volts, lo comparo contra el BD ON, que vale ¿cuánto? 0.7. Comparación mayor, ¿verdad? Lo cual implica
implica que el diodo enciende. Bueno, pues cojo el diodo, lo pongo en mi circuito y va a encender, y lo voy a modelar como una fuente de voltaje con esta polaridad de 0.7. ¿Qué pasó con el voltaje Thevenin? ¿Se perdió? ¿Se esfumó? No. Se reparte ahora entre todos los elementos del circuito, se reparte. ¿Ok? Bueno, entonces ponemos el diodo y ya podemos pasar a calcular lo que nos pide el problema. Entonces, ya sabemos que el diodo enciende. Y una vez que ya se decidió que prende, volvemos a armar el circuito. sí, está armado otra vez, ya con el diodo puesto, pero ya sabemos que en el diodo vamos a tener una caída de tensión, lo voy a poner aquí, de 0.7, que corresponde al V de on. 0.7, ya sabemos esto, que vale 0.7. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de ese circuito que reconstruimos con respecto al original, que no sabíamos nada, ¿verdad? Ok. Entonces ya enciende con 0.7. Ok, ¿qué nos piden? Nos piden calcular B0 y BR1, BR2. Entonces, vámonos primero con la corriente I, la corriente de malla I. Entonces ahí va. La corriente está definida aquí. Utilizan letra mayúscula porque no se va a mover, va a ser constante. La corriente I, esta es la que vamos a calcular. Entonces vamos a llamarle paso 4, paso 4. Calcular I. Ok, vamos a calcular I. Entonces vamos a aplicar una LKB al circuito, un LKB al circuito, para después aplicar ohm a alguna de las resistencias y poder calcular corriente. Entonces primero LKB. Entonces para calcular I, aplicamos LKB al circuito y comienzo de tierra, comienzo en tierra y voy a llegar a tierra. Entonces jugamos. ¿Qué pongo ahí? Ahí subí. ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo saben que es menos? Por el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Porque el sentido de la corriente está yendo de una altura mayor a una menor, como el agua, acuérdense eso. ¿Qué signo tomar? Pues acuérdense cómo fluye un río. De un lugar más alto a uno menor. ¿Ok? Entonces si el agua está fluyendo ahí, me están diciendo que el agua está fluyendo así, pues este debe estar más alto que este. ¿Ok? Entonces caída. ¿De cuánto? ¿Qué pongo? I por R1. Así lo dice Ohm, ¿no? Ok. Salto de aquí para acá. ¿Y qué pongo? Menos 0.7. Vamos a ponerlo con letritas y ahorita le pongo números. Le pongo menos V de on. Luego salto de aquí para acá. ¿Y qué pongo? Menos I por R2. Y luego salto de aquí para acá. ¿Qué pongo? Fíjense. Ok. Por eso yo determiné que pusiéramos los signos acá para que nos sea más fácil saber qué tenemos que poner. Entonces de aquí para acá estoy subiendo, así lo dice la polaridad. Entonces subo, ¿cuánto? 5, ¿todo esto igual? 0, ahí está. Planteada la LKB en el circuito. ¿Ok? Vean que es una ecuación. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Una, porque el B de on ya lo conozco, ¿verdad? Entonces podemos despejar I de aquí, ¿verdad? Y entonces I queda como 10 más 5 entre R1 más R2 menos B de on. Queda así. Ustedes lo hacen con detalle, ¿no? Bueno, sustituimos valores, tampoco lo voy a hacer. Voy a poner el valor, el valor que resulta. Te lo ponemos valores y resulta una corriente de 2.07 miliamperes. 2.07 miliamperes. Ya está nuestro primer resultado. Esa es la corriente. ¿Cuánto vale BR1? ¿Cómo calculo BR1? Por la I de Ohm, BR1 sería la corriente que calculamos por la resistencia 1. ¿Ok? Y ya está. Entonces, se sustituye valores y nos da 9.73 volts. BR2, ¿cómo calculo BR2?
Pues igual. Da 4.55 voltios. Pues ya está. Ya está. Tres resultados. Ya tengo este, tengo este. Me falta este. Ese es el bonito. El B0 va a ser el más bonito de calcular. Porque vamos a practicar circuitos eléctricos. Entonces ahí va. ¿Hasta aquí algún problema? No, ¿verdad? Está todo fácil. Ok, B0. ¿Me pueden decir cómo calculo B0? Primero, si me piden el voltaje en un nodo, que es en este, lo tengo que calcular con respecto a ¿cuál? A tierra, siempre. Si me dice nada más un nodo, siempre lo tengo que calcular con respecto a tierra. ¿Ok? Si me están pidiendo el voltaje nodal en B0, aunque no me lo dicen así como nodal, si me dicen nada más B0, no importa, es nodal, es con respecto a tierra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo le hacemos para calcular B0? Cuando nos pueden calcular un voltaje en un circuito, no importa qué tan fácil o complicado esté el circuito, pues hagámoslo como un juego y así hasta nos vamos a divertir. ¿En qué consiste el juego? Si me están pidiendo un voltaje nodal aquí, este voltaje es lo mismo que acá, es el mismo nodo todo esto, juguemos al jueguito de serpientes y escaleras. Nos paramos primero en el piso y comenzamos a saltar hasta llegar a ese punto. Ahí va. Para llegar a este punto, ¿cuántos caminos tengo? Ok. Hasta eso, pueden elegir cuál camino tomar. ¿Ok? ¿Puedo tomar este camino? ¿O puedo tomar este camino? ¿Ok? Como este es un voltaje nodal, este voltaje nodal significa que me lo están pidiendo de aquí con respecto a tierra. Ahí está. Más menos B0. Otra forma de indicar B0 es así. Más menos B0. ¿Ok? Vamos a calcularlo por los dos caminos. ¿Ok? Bien. Tomo el primer camino, el camino rojo. Voy a saltar de aquí para acá. Primer camino, ¿qué pongo? 10. Más 10 volts. Salto de aquí para acá, ¿qué pongo? Menos. Voy a ponerle BR1 porque ya lo conozco, ya lo puedo manejar así. Ya lo calculamos. Y luego, salto de aquí para acá, ¿y qué pongo? Menos BD1, que también ya conozco. ¿Ok? Cuando llegue a este punto, ya tengo dos opciones de cómo terminar la ecuación, y eso también es al gusto, ustedes pueden escoger cómo terminarla. Una manera en que se puede terminar esta ecuación es decir, ya llegué a este punto, entonces esto es igual a B0. Primera forma. Segunda forma, porque no me gusta esta, pues no me gusta esa forma. Ah, bueno, y si no te gusta, entonces salta de aquí a acá y termina el ciclo. ¿Y qué pongo? Menos B0 igual a 0. ¿Ok? Escogen al gusto la manera de escribir la ecuación. Y luego ya despejan B0 y ya tenemos lo que habíamos puesto al principio, ¿verdad? Ok, ¿está claro ese camino? Bueno, en cualquier circuito, cuando se les pida un voltaje en un punto, armen su jueguito, escojan caminos y lleguen a ese punto, de esta manera. Si me hubiera ido por el camino 2, estoy en tierra, camino 2, azul. Camino 2, salto de aquí para acá, ¿qué pongo? Correcto, menos 5, porque estoy pasando así, estoy bajando. Y luego salto de aquí para acá, ¿qué pongo? Perfecto, más BR2. ¿Por qué es más? ¿Por qué es más? Porque la corriente está fluyendo así, ¿verdad? Está generando una caída de tensión así. Caída de tensión vista así, pero de aquí para acá es subida. Entonces de aquí bajo 5 y de aquí subo BR2. Ya llegué al punto B0. Entonces tengo las dos opciones. O igualo, o si no me gusta, pues salto otra vez para acá y le pongo menos B0 igual a 0, ¿verdad? Ok, estas dos ecuaciones son los dos caminos, camino rojo, camino azul, me dan exactamente el mismo valor.